Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros. Ya tenemos octavos de final de la Champions League. Incluso ya tenemos horarios. No hemos tenido directo porque no os voy a engañar. Un sorteo de Champions. Sin el Zamora y sin Unionistas no le interesa a nadie. Pero por si le interesa a alguien y yo estoy equivocado, aquí vengo a resumir lo que me parece cada eliminatoria. A ponerle cara y ojos a cada cruce, a decir algunos personajes y algunas claves que pueden ser importantes. Y por supuesto, a mojarme un poquito, porque si no, esto no tiene gracia. Aunque mojarse implique equivocarse, pues ya sabemos que errare humanum est y errare peloterum est, porque el pelotero es un ser humano, aunque parezca que no. Entonces, vamos con estas 8 eliminatorias que, así haciendo un balance general, a mí me sale que hay 4 que tengo muy claro quién va a pasar, unas porque la oposición es débil, otras porque se juntan las dos cosas y en algún caso porque el supuesto ganador es demasiado ogro para el otro equipo. Y hay otras 4 que teniendo yo mis cuitas, mis cábalas, mis intuiciones, no creo que sea aconsejable dar por seguro lo que va a pasar. Entonces, vamos una por una. En principio, iba a seguir el orden de extracción de las bolas, porque aunque yo no he visto el sorteo en directo, obviamente he estado pendiente y sé perfectamente el orden en el que salieron, pero como ya hay horarios, pues así matamos varios pájaros de un tiro. Os empiezo a explicar cuál es el primer plato y qué día se juega cada eliminatoria, y así hasta llegar a los postres. Comienzo, que no hay tiempo que perder. El martes 13 de febrero se juegan el Leipzig-Madrid. Rasenball Leipzig, Achtung, contra el Real de Madrid. Dificultad media en cuanto a la suerte que ha tenido el equipo español, el conjunto merengue de Ancelotti, puesto que de los segundos, el Leipzig entraba en esa categoría en la que uno no sabe muy bien qué pensar, de si es mejor que te toquen ellos o que te toque, por poner un caso, un Nápoles o un Oporto. Es un equipo que ya sabéis que está vinculado a la Red Bull, aunque por temas de patrocinio y para camuflarlo y para que la UEFA haga la vista gorda, se hacen llamar Rasenball Leipzig, pero es Red Bull Leipzig, es un equipo en el que han inyectado mucho dinero y en el que siempre hay gente muy atlética y no precisamente que juega en el Metropolitano, sino que tiene un físico portentoso, que es muy joven, es una característica de estos conjuntos de Red Bull que presionan mucho, intentan ser muy valientes, tienen entrenadores también en la línea con la mayoría de la plantilla que suelen ser de los más prometedores del continente. Es ese perfil de equipo que quiere ser el Villarreal de esta década o un Red Bull Salzburg con el que tiene evidentes vínculos, pero a lo grande. ¿Qué tiene este año? Pues tiene mucha dinamita, la verdad. Tiene a Xavi Simons, que es un neerlandés que está cedido por el PSG y sobre el que todavía tiene muchas esperanzas puestas el equipo francés. Tiene a Openda, que ya se ha dejado notar con 4 goles en esta primera fase de la Champions. Es un delantero belga, también internacional sub-21, que está llamando a las puertas de la absoluta para cuando Lukaku vaya bajando aún más. También está Benjamin Sesko, un esloveno que protagonizaba algunos de los vídeos virales hace un par de años con los golazos que metía en el Salzburgo. Es lo que os digo de los vínculos entre primer y segundo equipo. Van terceros ahora mismo de la Bundesliga, atacan mejor que defienden, están por detrás del intratable Bayern Leverkusen y del Bayern de Múnich. Y yo creo que para el próximo año, y más con lo bien que va Alemania en el coeficiente UEFA, van a tener plaza asegurada de nuevo en esta competición. Se está convirtiendo en un clásico de esta competición. Pero es un poco un equipo que lo normal es que caiga en octavos o cuartos de final.
sea, no es ni lo suficientemente bueno para meterse en semifinales, aunque ojo, que con Julian Nagelsmann ya marcó presencia en la temporada de la pandemia en la penúltima ronda, después de eliminar por el camino al Atlético de Madrid en esos cuartos de final, donde pasó a ser más conocido todavía a nivel continental el entrenador alemán. Pero lo normal es que, como el año pasado, que si en octavos tiene un buen cruce, pueda avanzar, pero si le ocurre como la temporada anterior, que le tocó el City, pues vaya a caer por el camino con estrépito. Tenía, si recordáis, a Josko Gvardiol, que es el que marcó el gol de la ida, y que no obstante no pudo hacer nada para detener el vendaval Haaland, que les marcó 5 en la vuelta. El Madrid, es que me centro en los rivales porque al Madrid ya lo conocemos más. El Madrid es el gran ogro de la competición, es la bestia de todos los equipos. Antes el Madrid iba a Alemania y digamos que le entraba el tembleque, pero últimamente cuando el Madrid va a Alemania son los alemanes los que se echan a temblar. Prueba de ello, las últimas eliminatorias contra el Bayern de Múnich, la visita a la Unión Berlín. Y es verdad que la temporada pasada viajó a Leipzig, ya se enfrentaron, el Madrid y el Leipzig. En la eliminatoria habría pasado el Madrid, pero allí en Alemania perdió. Claro, perdió porque se lo podía permitir, porque aún así acabó ganando el grupo, el conjunto de Carlo Ancelotti, que luego tampoco tuvo muchos problemas para avanzar hasta semifinales. Eso sí, en semifinales no dio la talla contra el Manchester City. Creo que va a ser una eliminatoria de goles. Creo que el Madrid tiene bastante mérito en cómo se está reponiendo a las bajas que constantemente azotan su línea defensiva. Va a llegar a esta eliminatoria sin sus centrales titulares y sin el portero mejor del mundo, es decir, sin Militao, Alaba y Courtois, que los tres se han roto en 1000 pedazos los ligamentos de la rodilla. Les deseamos pronta recuperación, pero va a ser imposible que lleguen a esta eliminatoria, así que todo hace prever que saldrán con Nacho Rüdiger, pero es que el Madrid es el equipo menos goleado de la liga. Tiene a Jude Bellingham, a Rodrigo, a Vinicius, que si no vuelve a recaer, que deseamos que no, pues estará recuperadísimo de la lesión. Entonces, las fortalezas del Madrid son parecidas a las del Leipzig, tiene muchísima pegada, sobre todo con Bellingham, Rodrigo, a falta de un delantero centro. Los delanteros centros que tiene el Leipzig están bien, pero no son todavía, al menos, nivel Real Madrid. Y encima es que el Madrid es fiable atrás. Y encima es que el Madrid tiene el peso de la historia de la Copa de Europa. Así que yo aquí veo que el Madrid va a pasar por quién es, solo por quién es. No digo que sea el único motivo, sino que solamente con saber quién es el Madrid a nivel europeo va a pasar. Luego hay otros 1000 argumentos que ya os he ido esbozando. Lo mismo me ocurre con la siguiente eliminatoria, Copenhague-Manchester City. La sirenita mecánica, que claramente es la perita en dulce de esta ronda de octavos de final, no seré yo quien los desprecie. Es decir, lo de la sirenita mecánica va con toda la admiración a lo que han hecho, porque creo que este tipo de historias dignifican la competición. Tanto el Copenhague como la Real Sociedad, cada uno a su nivel, son las revelaciones de la primera fase de la Champions. El Copenhague se ha cargado a un Manchester United, a un Galatasaray, que eran superiores sobre el papel, e incluso empató en el campo del Bayern, aunque el Bayern, cierto, ya no se jugaba nada, porque ya era primero. Solo ha perdido 2 partidos en esta fase de grupos, los 2 por la mínima. Uno en Old Trafford, en el que tuvo un penalti para empatar contra el United, y otro en casa frente al Bayern de Múnich, en el que se adelantó. O sea, poca broma con los daneses, que tienen al hijo de Henrik Larsson, que suele ser suplente, y que tienen al hermano de Højlund, precisamente el delantero del Manchester United, que es el mini Haaland. Y hablando de Haaland, el City será el que esté enfrente, por tanto, curioso, el Copenhague viajará 2 veces en la misma temporada a la ciudad de Manchester. El Manchester City, que pasa por un momento bajito, pero claro, aún así esto debería ser suficiente para vencer a un Copenhague que, además, dentro de 2 meses pueden haber cambiado mucho las tornas, y un Copenhague que ni siquiera va primero en la liga danesa, tampoco el City va primero en la Premier. El Copenhague va tercero por detrás del Midtjylland y del Brøndby, y el City está ahí peleando por entrar en puestos Champions, a 5 puntos del Arsenal, que es el que va primero, y también están delante del conjunto de Guardiola tanto el Liverpool como el Aston Villa. Así que no es una temporada sencilla,
Creo que si uno mira un poquito las estadísticas se da cuenta de que está encajando demasiados goles, que el City reciba 20 tantos en 17 partidos de Premier League no es el pasaporte hacia el éxito que suponía la temporada pasada ese armazón de 4 centrales, algunos reconvertidos a laterales y algunos incrustados como mediocentro, como era el caso de Akanji o de Stones. Y sin embargo, este año sí es el máximo goleador de la Premier, lleva 40 tantos, pero ha encajado mucho. Ha mejorado arriba incluso el potencial con Julián Álvarez, que se está haciendo con la titularidad, con Jeremy Doku, que ahora está lesionado, pero ha empeorado en la faceta defensiva. Y esto contra el Copenhague creo que le va a dar igual, pero sí que a largo plazo es importante que lo arregle si es que quiere revalidar el título, es el campeón de Europa. Por cierto, fíjate qué contraste. El City es el campeón, es el gran favorito para muchos, lo ganó todo la temporada pasada. El Copenhague, poco más de un mes después de que el City ganara la Copa de Europa, ya estaba jugando previas. El Copenhague ha jugado 3 previas de Champions. Y esto es un dato para poner aún más en valor su trayectoria. Primero eliminó al Breidablik. Después hizo lo propio con el Sparta de Praga por penaltis, empatando a 3 después de ir perdiendo en la prórroga. El Sparta de Praga que vimos en el grupo del Real Betis, pues estaba en la previa de la Champions y lo mandó a la Europa League el Copenhague en los penaltis. Y por último, tuvo que vencer el conjunto de la Sirenita Mecánica al Rakow Częstochowa, un conjunto polaco que se las puso también moradas. O sea, fue 0-1 a Polonia el Copenhague a vencer más o menos de manera tranquila, pero en casa empataron a 1. Bueno, pues de aquellos polvos estos lodos. Fijaos que casi le ha costado menos pasar en el grupo del Galatasaray, del Bayern y del United que superar esas 2 últimas previas. La del Breidablik fue fácil, pero luego contra Sparta de Praga y contra Rakow Częstochowa. Así que, bueno, indiscutible que sería una sorpresa y un ridículo, me atrevería a decir, catedralicio, si no pasara el conjunto entrenado por Pep Guardiola y capitaneado por un Haaland que no está bien ahora mismo, que está lesionado, Rodri que ha sufrido demasiadas sanciones y Julián Álvarez que está creciendo. Tercera eliminatoria, PSG contra Real Sociedad. Ahí te quiero ver, porque esto ya es una eliminatoria en la que no es como antes, que el Madrid por peso de la historia seguro que pasa, como el City que por peso de plantilla seguro que avanza. En este PSG Real Sociedad yo tengo muchas dudas. Yo tengo muchas dudas porque el PSG me parece un conjunto de letras, como dice Gaby, y la Real me parece un señor equipo de fútbol. El PSG va líder de la Liga Francesa, la Real va sexta de la Liga Española, cierto es. También porque la mejor versión del conjunto Churiurdi en esta temporada se ha visto en Copa de Europa. Fijaos un dato brutal que os voy a dar. 2 goles encajados por la Real en todos los 6 partidos de la fase de grupos. 4 porterías a 0. El PSG solamente en un encuentro encajó 4 tantos. Fue en St. James's Park contra el Newcastle United. Y de dejar la portería a 0, pues casi nada, monada, solo en un par de partidos. Os soy sincero, para mí la Real Sociedad como equipo es mejor, como bloque es mejor, defiende mejor y su entrenador es mejor. Pero el PSG tiene aspiraciones a ganar la Champions, tiene individualidades que aunque no son a lo mejor en la práctica tan superiores en algunos casos, en otros sí. Por ejemplo, Mbappé. Mbappé es mejor que cualquier delantero que pueda presentar la Real Sociedad, incluido Oyarzábal. Vamos a poner que Oyarzábal es el delantero centro en esa eliminatoria. Aún así, Mbappé es superior, evidentemente. Pero luego te pones a comparar el medio campo y ¿de verdad Manuel Ugarte es superior a Martín Zubimendi? ¿De verdad Zaire Emery y Vitinha, por poner 2 casos, van a ser capaces de llevar el peso del partido ante Mikel Merino y Brais Méndez? Pues habrá que verlo, ¿eh? Por pegada, indiscutiblemente, el PSG es mejor. Y porque la Real Sociedad
este es el otro factor en contra. Le cuesta muchísimo pasar eliminatorias de competición europea, pero muchísimo. En Europa League no lo ha conseguido desde hace muchísimo tiempo y solamente es la segunda competición europea. También ha tenido mala suerte porque le ha tocado el Manchester United, porque le ha tocado el Leipzig. El Leipzig en Europa League es un coco, aunque en Champions no lo sea tanto. Y esto puede ser un hándicap, que la fase de grupos se juega de otra manera que las eliminatorias. No obstante, dice mucha gente, la Real ha tenido muy mala suerte, porque le ha tocado el PSG. Y yo lo veo de otra manera. El PSG a lo mejor tampoco ha tenido muy buena suerte, porque es un equipo que si hablamos de eliminatorias de Champions también le cuesta mucho superarlas. Y tampoco ha tenido muy buena suerte porque la responsabilidad es toda para el PSG. Y aquí están las armas de la Real Sociedad. Es decir, está claro que si a la Real le das a elegir, habría preferido enfrentarse al Copenhague que enfrentarse al PSG. Pero os acabo de decir el destrozo que le hizo el Leipzig en la Europa League hace 3 temporadas. Que sí, que eran distintos momentos de los proyectos del conjunto vasco y del conjunto alemán. Pero el Leipzig la destrozó a la Real Sociedad. Pues ahora que no tiene nada que perder, ahora que toda Europa pensará que el PSG es indiscutiblemente favorito porque no ha visto a la Real casi nunca, hay que ser serios, porque el día que tú ves a la Real rendir a su máximo nivel en Copa de Europa, ya te empiezas a plantear que igual no es un equipo tan flojo. Partiendo de esa premisa, de vestirse con piel de cordero, cuidado con esta Real. Yo le doy un voto de confianza. Esta es mi gran campanada de octavos de final. No pongo la mano en el fuego por nadie, y menos cuando enfrente está Mbappé. Pero si tengo que mojarme, ¿de dónde veo una pedazo de campanada por cómo son los equipos de verdad y no por lo que aparentan ser? Yo digo que la Real le puede meter mano al PSG, porque encima esta temporada se la ve especialmente concienciada, ya digo, en Copa de Europa, no en Liga, donde se le está yendo un poco la tortuga de la Champions. 4-0, el PSG recibió un varapalo en Newcastle, no fue capaz de ganar en Dortmund, perdió también en Milán. Si la Real Sociedad se inspira en la fortaleza defensiva del Newcastle de Isaac, puede haber un verdadero pelotazo europeo. Además, es que no os engaño, a mí me encantaría que lo hubiera. De los equipos españoles que hay este año en la Copa de Europa es con el que más me identifico. Y además este cruce es pues como un choque de placas tectónicas, que digo yo habitualmente para referirme a otros asuntos, porque es todo lo artificial, el dinero ilimitado, los petrodólares contra lo auténtico, contra la ilusión, contra el sabor de ir ascendiendo peldaño a peldaño en un proyecto construido con cabeza. Ese es el PSG Real Sociedad. Y yo siempre voy a ir con la Real Sociedad, con Robin Hood intentando robarle deportivamente el tesoro al PSG. Ojalá lo consiga. Yo le doy mi voto de confianza. Sigo con más eliminatorias, porque con las dos primeras, la del Madrid y la del City, se juegan el 13 de febrero. Este PSG Real, que no lo había comentado, es el 14 de febrero la ida, así que el Día de los Enamorados en París. ¡Ólala! Que además el PSG le metió 4 al Barça en esta misma fecha, aunque luego fue remontado en una de esas pecheadas históricas de un equipo que suele ser ridículo en torneos europeos como es el PSG. También el 14 de febrero se juega en Roma, otra ciudad que les gustará a los románticos, esa Lazio-Bayern. Aquí, como las dos primeras, veo claro color visitante. Visitante en el partido de ida, claro, porque la vuelta la juegan en casa pues los equipos que quedaron primeros. Por eso también a ver la Real si logra explotar esa baza. El caso es que en el Lazio-Bayern, la Lazio quedó por debajo del Atlético de Madrid. Incluso en unos momentos de la fase de grupos llegamos a pensar que el Feyenoord era favorito para pasar. Finalmente el conjunto neerlandés se cayó bastante y la Lazio fue capaz de vencerlo en casa. Pero es un equipo que lejos del Olímpico pechea mucho. Venció en el campo del Celtic en el último minuto con gol de Pedro y a partir de ahí dos derrotas muy claras en la bañera de Quip,
en Países Bajos y en el Metropolitano. En cambio, el Bayern es un conjunto que pega petardazos, por ejemplo, en Copa Alemana, donde cayó con un conjunto de tercera categoría. También contra el Eintracht de Frankfurt, que le cascó 5 hace 10 días. Sin embargo, es el único que le aguanta el pulso el Bayern de Múnich al Bayern Leverkusen, que es paradójico porque lo normal sería decirlo al revés, el Bayern Leverkusen el que le aguanta el pulso al Bayern, pero esta temporada el equipo de Xabi Alonso está casi intratable. Y en cambio la Lazio está en media tabla de Italia, pero en media tabla es literal, va a 1/10. El Bayern va segundo, pese a todos estos dimes y diretes. Ha hecho una Champions casi impecable, solo se dejó 2 puntos contra el Copenhague en casa, o sea que cuidado con la sirenita mecánica, que le sacó puntos a diferencia de lo que hizo un United que se jugaba la clasificación. Evidentemente, la Lazio, ¿qué argumento puede esgrimir? Pues quizás el de un Luis Alberto inspirado, el de plantear una eliminatoria a pocos goles, pero es que tampoco lo suele conseguir habitualmente ese juego el equipo de Sarri, que es más propositivo y ofensivo. En cambio, el Bayern de Múnich, pues es todo lo contrario, a tumba abierta, tiene a Harry Kane, al que se le caen los goles, que lleva ya la 20ª en lo que va de temporada, y eso que recién sobrepasamos el primer tercio, y por si fuera poco, en segunda línea Sané, Müller, Coman, Gnabry, vamos, todo lo habido y por haber, no sé si he dicho a Musiala, creo que incluso me lo dejé por el camino. Sí que le falta fiabilidad defensiva, pero volvemos a lo mismo que con el Manchester City. Le faltará fiabilidad defensiva, pero esto se le puede volver en contra más adelante, no ahora contra la Lazio. Siguiente semana de Champions, que recordemos que tanto la ida como los octavos de final se parten en 2 semanas. 4 idas se juegan una semana, 4 idas se juegan en la segunda, 4 vueltas se juegan en una semana, 4 vueltas se juegan en la siguiente. Bueno, pues la segunda semana de los partidos de ida se abre con 2 partidos. Uno de ellos es el Inter Atlético de Madrid, el 20 de febrero. Será en el Meazza, en San Siro, esta ida porque el Inter hizo el Canelo, así hay que decirlo, y quedó segundo de grupo. Y no estoy despreciando con eso a la Real Sociedad, que os he dicho la maravilla de equipo y de Champions que me parece, que es que la Real Sociedad yo la daba como tercera de grupo y quedó primera. O sea, eso te dice lo poco que sé yo de fútbol y te dice lo bien que lo ha hecho la Real. Pero es verdad que el Inter en varios partidos ha hecho lo posible por no ganar. Uno de ellos en San Sebastián, donde hizo muchas cosas por perder y empató. Otro de ellos en el campo del Benfica, donde se puso 3-0 abajo, con un 11 en el que 9 eran suplentes como mínimo, porque estaban reservándose para un partido contra el Nápoles, que luego es verdad, ganaron 0-3, y al final con el Benfica acabaron empatando. Y enfrente un Atlético de Madrid que quedó primero, pero quedó primero, hay que ser justos, en uno de los grupos más sencillitos de toda la competición. Se dejó 2 empates, es el segundo máximo goleador del torneo, y tiene, pues eso, el estandarte de Griezmann, que siempre lo abanderan los atléticos como si no hubiera grabado un documental para reírse de ellos en su momento. ¿El Inter qué tiene? Pues el Inter lo que tiene es muchas de las características que desearía para sí el Atlético del Cholo. El conjunto interista, vigente subcampeón de Europa, representa muchas de las certezas competitivas que el Atlético no hace tanto tuvo, hace un lustro, y a nivel estilístico es todo lo que querría para sí el Cholo en su actual equipo, desde que pasó a los 3 centrales. Para mí el Inter es el único equipo que juega con 3 centrales con el que estoy convencido de que es el estilo perfecto para ellos. Muchos otros equipos, como el propio Atlético de Madrid, juegan con 3 centrales y a mí me da la sensación de que si volvieran a lo clásico que les dio resultado un día, el 4-4-2, les iría mejor. Es una eliminatoria en la que, está claro, hay un personaje por encima de los demás. Ese se llama Diego Pablo Simeone, que ya se enfrentó a la Lazio, un ex equipo, y que ahora va a medir fuerzas con el Inter, otro ex equipo. Morbo también porque en la delantera del Inter están Lautaro, que estuvo a un paso del Atlético reconocido por él mismo y sus representantes,
cuando jugaba en Racing de Avellaneda. Finalmente el Inter subió la puja y se fue a tierras italianas. Además va a renovar en breve Lautaro Martínez. Y también Marcus Thuram. Es el otro acompañante, flamante fichaje estrella del Inter, que en verano, como agente libre, sonó para el Atlético de Madrid. Finalmente la puja quedó entre los dos equipos de Milán y la ganó el Inter contra el AC Milán. Para mí el Inter es claramente el mejor equipo de Italia, pero no para mí. Es que los números así lo dicen también. Es el máximo goleador de la Serie A, lleva 39 goles, es el equipo que menos encaja, tan solo 7. Esto es brutal, haber encajado 7 goles, no sé ahora si eran 16, 17 partidos. La Juventus le quiere hacer un poquito de frente esta temporada, pero no creo que lo consiga, sinceramente. Para mí el Inter es el mejor equipo de Italia, no es el vigente campeón, ese ya sabéis que es el Nápoles, pero sí es un conjunto que es finalista de la Champions y que, aunque tuvo un camino sencillo rumbo a la final, sencillo dentro de la dificultad que entraña siempre llegar al último partido de la Champions, en la final es que mereció más, mereció como mínimo forzar la prórroga contra el Manchester City. Si no es por Lukaku, igual es el vigente campeón de Europa el Inter. Y además tiene otra característica que ya quisiera para sí el Atlético del Cholo, porque es un equipo que no baja fuera de casa. Es un conjunto que aunque quiera perder, no lo consigue. Obviamente estoy hablando de manera cómica, pero en Lisboa se pone 3-0 abajo, empata. En San Sebastián le pueden meter 2 o 3 goles, acaba rescatando un punto. Y así en varios partidos más. Solo ha concedido una derrota en lo que va de temporada. Y fue en su estadio. Por eso digo que le da igual jugar en casa que fuera. Fuera no ha perdido nunca este año. En casa sí que lo hizo una vez contra el Sassuolo. Pero ya ha llovido mucho, ¿eh? Ya fue a mediados de septiembre. Lo había ganado todo en la Serie A. Y ahora mismo, entre victorias y empates, sigue dominando con puño de hierro la Serie A. Solo ha concedido ese traspié contra el Sassuolo, un empate en Turín y otro empate en casa contra el Bolonia. Lo demás son victorias, incluyendo algunas de autoridad. Últimamente recibe todavía menos goles, porque este 1-2 contra el Sassuolo, ya os digo que es de hace tiempo. Este gol que recibió de la Juventus, me atrevo a decir que es el último que ha encajado en Liga. Desde entonces son victorias muy sólidas de un conjunto con 3 centrales, con carrileros largos, con Dumfries, con Di Marco. Y, por supuesto, al Atlético yo no lo doy por muerto. Es una de estas 4 eliminatorias que os digo que tenemos que mantener la expectativa de ver lo que puede ocurrir. Pero yo sí que doy muy favorito al Inter de Milán, sobre todo porque el Atlético fuera de casa es una caricatura en muchas ocasiones, ya sea en Valencia o Las Palmas, como en Barcelona o Bilbao. Esto al Inter ya os digo que no le pasa. El Atlético tiene la baza de jugar la vuelta en el Fortín del Metropolitano, que veremos si para entonces lo sigue siendo, que posiblemente sí, pero no tanto como ahora, porque es insostenible ganar siempre en casa, por bueno que seas. Y el Inter de Milán, que es muy favorito por todo, por lo que os he explicado. No obstante, el Atlético, como hace cosas raras, porque si no, no sería el Atlético, pues resulta que un año se cargó al Liverpool siendo también mucho peor equipo, el año de la pandemia. Resulta que hace un par de temporadas estuvo a un gol, ni más ni menos, que de forzar la prórroga contra el Manchester City. Llegó a cuartos de final habiendo eliminado al United. También está la estadística del año par. El año par el Atlético es mejor que el año impar en Copa de Europa. Esto es así, históricamente. Fijaos en las finales. 1974, 2014 y 2016. Año par. Así que 2024 puede ser, porque además ha quedado primero de grupo. No obstante, creo que el Atlético ha tenido muy mala suerte en el sorteo y creo que el Inter, dentro de haber hecho el Canelo y quedado segundo de grupo, dentro de eso no ha tenido tan mala fortuna. Porque para el Inter habría sido mucho peor medirse con el City, con el Bayern o con el Madrid. También habría sido mejor posiblemente chocar con el Borussia Dortmund, por poner un caso. Y es que esta es la siguiente eliminatoria, PSV-Borussia Dortmund. El PSV Eindhoven que domina de una manera tiránica. O sea, muchas veces decimos, no, es que domina de manera tiránica. No, no. Tiránico es lo que está haciendo y dictatorial, inquisitorio, si me apuráis, el PSV en la Liga Neerlandesa temporada 2023-2024. Son 16 partidos, 48 puntos sobre 48, 56 goles a favor y 6 en contra. No te pido que me lo superes, igualamelo. Y esto
el Borussia Dortmund en la Bundesliga no lo puede igualar, naturalmente. Va quinto y es, como la Real Sociedad, un equipo que este año ha competido mucho mejor en Europa que en casa, que en la liga casera, vamos. Porque va quinto en la Bundesliga, incluso tiene algún equipo tipo Stuttgart que le está compitiendo y molestando por la cuarta plaza. Y además es que en Bundesliga se la pegó a lo grande contra el propio Bayern de Múnich, le ganó el Rasenball por Leipzig en casa y hace, por ejemplo, 3 jornadas que no vence. El propio Bayern Leverkusen le metió un repaso, lo que pasa es que sobrevivió el Borussia Dortmund y acabó empatando a 1, mientras que el PSV pues es al revés. Por eso quedó segundo de grupo, aparte de porque el Arsenal es muy buen equipo, pero el PSV resulta que en la liga no encaja apenas, pasa el rodillo siempre, no ha concedido ni un mísero empate, es que esto es brutal. ¿Y qué pasa en Europa? Pues que sí, que ha pasado como segundo relativamente fácil, ya llegó clasificado a la última jornada, pero por ejemplo con el Sevilla tuvo que rescatar los partidos muy al final, y el Sevilla está para los leones. Fue perdiendo 2-0 el PSV aquí, allí el Sevilla fue 1-2 y tuvo que empatar con unas jugadas muy polémicas el PSV Eindhoven. En Londres se llevó un varapalo, un severo correctivo de 4-0, si no me equivoco, en la primera jornada. Partido, por cierto, llamativo porque está Donjel Malen en el Borussia Dortmund. Ya no sabemos si estará en aquel entonces porque ha pedido salir, pero es un delantero neerlandés de muchos y muy buenos que tiene el equipo alemán y este neerlandés pasó por las filas del PSV Eindhoven. En cualquier caso, lo normal es que ya no esté. Esto lo digo más a modo de anécdota. Son dos conjuntos que para mí atacan mejor de lo que defienden. Jugadores interesantes del PSV Eindhoven, como puedan ser Bakayoko, como pueda ser Tillman, el propio Gustil, es que hay muchos que se llaman de manera parecida, Till y Tillman. Y también hay un extremo que es Noah Lang, que le hizo la vida imposible al Sevilla en el partido de Países Bajos, pero que lleva tiempo lesionado. Luke de Jong, por supuesto, en el Borussia Dortmund, el viejo Marco Reus, el delanterote Fulkrug, el rapidísimo Karim Adeyemi, Julian Brandt. En cambio, lo que parece es que estos dos equipos tienen poco sostén defensivo a nivel europeo. A nivel local ya digo que el PSV sí. Por tanto, el que mejor se sepa tapar creo que es el que va a pasar esta eliminatoria. Pronóstico que es el que más dudo de todos, pero que creo que va a decantarse a favor del Borussia Dortmund, porque al PSV le va a faltar esa capacidad para medirse con grandes clubes. Al final, el Borussia Dortmund sabe lo que es quedar primero en un grupo con PSG, Newcastle y Milan, por mucho que en la Bundesliga esté flaqueando y esté acusando la baja de Jude Bellingham. Sin embargo, el PSV sí, al Feyenoord le gana, pero no tiene más rivales de entidad, con un Ajax que ha estado en descenso incluso en algunos momentos de la temporada. Y claro, cuando sale a Europa lo paga. Además, no tengo a Peter Bosz por un entrenador especialmente bueno en eliminatorias de máximo nivel. Sí, llegó a la final de una Europa League con el Ajax hace tiempo. Ahora entrena al PSV, Peter Bosz. Pero vaya, que no creo yo que sea un perro en cruces a dos partidos como pueda ser José Mourinho, como pueda ser Luciano Spalletti, como lo fue en su día sobre todo Diego Pablo Simeone. Yo creo que puede pasar el Borussia Dortmund. Y creo, por cierto, que de esta eliminatoria sale el cuarto finalista al que todo el mundo querrá enfrentarse. Más allá de que el de la siguiente eliminatoria, que ahora voy a analizar, ya es la penúltima, la que voy a meterme con ella, no de ninguna garantía a estas alturas de temporada, pero yo digo que si alguien tiene que elegir rival en cuartos de final, se coge al que o se enfrenta, porque en Sudamérica esto de coger tiene otro significado, al vencedor del PSV Borussia Dortmund. Esto será el martes 20 de febrero. Las dos últimas se empezarán a resolver el miércoles día 21. La primera es el Nápoles-Barça. Un Nápoles-Barça que es mi última eliminatoria de pronóstico reservado. Como siempre me voy a mojar, pero dejadme deciros antes que están los dos equipos demasiado inestables, con demasiados vaivenes, con demasiada inestabilidad en el banquillo, como para aventurarse y a poner la mano en el fuego por alguno. Son dos viejos conocidos. Esta eliminatoria es de esas que suena a déjà vu. Es la que más, yo creo, de las 8, la que más suena a
esta eliminatoria ya la hemos visto. Y es que la vimos en la temporada de la pandemia, donde el Barça de Quique Setién acabó pasando. Sí, sí, el Barça de Quique Setién acabó pasando. Luego vendría el Bayern. Contra el Nápoles de Gennaro Gattuso. Te voy a arrancar la cabeza. Bueno, pues te voy a arrancar la cabeza, no lo consiguió el hoy técnico del Marsella, que desde entonces ya estuvo en el Valencia, como todos sabemos. O sea que fijaos lo que ha llovido. En esa 2019-20 era un Gattuso contra Setién, ahora es un Mazzarri contra Xavi. Mazzarri, que sustituyó a Rudy García, que a su vez había sido el sucesor, pero sucesor fallido, del entrenador Spalletti. Por cierto, antes cuando he hablado de perros de presa en eliminatorias, me refería más a Inzaghi que a Spalletti. Inzaghi, el del Inter, y Spalletti, ex del Nápoles, ahora en la selección de Italia. Bueno, el caso es que en este Nápoles-Barça, los dos conjuntos tienen que afinar atrás. El Barça está perdiendo pie en la Liga porque recibe muchos goles. El Nápoles va quinto en la Serie A por exactamente lo mismo. Pero el Barça además tiene que arreglarlo de arriba, porque Lewandowski está bastante peor que Osimhen ahora mismo. Si hiciéramos una individualidad concreta de cada equipo a la que contraponer, sería claramente ese Osimhen contra Lewandowski, aunque jueguen en posiciones diferentes. Y es verdad que Osimhen puede tener un hueso mucho más duro que roer con el todopoderoso Ronald Araujo, que esperemos que esté al máximo nivel, porque es un defensa disfrutable y que, desde luego, si el Barça quiere pasar, lo va a necesitar. Mientras que Lewandowski enfrente pues tendrá a Juan Jesús, a Rahmani, a Nathan. Nathan no está mal, el brasileño este que fichó el Nápoles para sustituir a Kim Min-jae, el del Bayern de Múnich, el coreano. No es mal defensa, pero todavía le faltan horas de vuelo en competición de máximo nivel. Para mí es muy complicado de pronosticar esto, porque los dos equipos son de los que preveo que de aquí a febrero nos van a dar más sobresaltos. Es decir, tú al Inter de Milán te lo puedes imaginar que va a ser un equipo estable. Al Manchester City puedes ponerle los defectos de que defiende peor que el año pasado, pero sabes que la garantía de la pegada va a estar ahí. En cambio, Nápoles y Barça no sabes por dónde te van a salir, son un tiro al aire. Ha tenido altibajos Kvaratskhelia, el georgiano, que a mí me encanta, pero que esta segunda temporada le está costando más que la primera. Osimhen también ha tenido 2 lesiones, ahora vuelve a estar muy bien, el otro día le metió gol al Braga. En el Barça tenemos a Lewandowski, que mete goles, pero que da la sensación de ser un delantero decrépito en muchos momentos. Lleva 8 goles en Liga y dices, ¿cómo ha metido este tío 8 goles en Liga? Porque, por ejemplo, en los 3 últimos meses solo ha metido 3. Y, por cierto, este Nápoles-Barça es también un recuerdo bonito para Xavi Hernández, porque en la Europa League 2021, cuando el Barça quería avanzar, se cargó al Nápoles. Se cargó al Nápoles. 2-4 en el partido de San Paolo, después de no haber pasado del empate en el Camp Nou. Por tanto, yo voy a dar al Barça como favorito, porque pese a que los dos equipos creo que tienen complejos en Europa, el Nápoles el año pasado estaba fenomenal y acabó cayendo contra un Milan muy inferior en cuartos de final, y el Barça, ni que decir tiene, lleva 2 años seguidos sin superar la fase de grupos, y en esta ha perdido 2 partidos contra Shakhtar Donetsk y Royal Antwerp. Pese a todo esto, a igualdad de complejos, a igualdad de dificultades defensivas, a igualdad de inestabilidad, el Nápoles ha cambiado de entrenador, el Barça se supone que no va a ser tan fácil que cambie, pero también está discutido. Yo creo que tiene que prevalecer el histórico, y el histórico nos dice que el Barça, entre estos dos equipos, cuando se han medido, siempre ha ganado, y nos dice también que el Barça es más en Europa. En algún momento tiene que recordar que es más en Europa que lo que es el Nápoles. Y Lewandowski, evidentemente, por mal que esté, ha hecho verdaderas diabluras en Europa con el Bayern de Múnich, ganándola, siendo pichichi de la competición. Tiene, yo creo, mejor plantilla el Barça en su conjunto. Te puede gustar más tanto Kvaratskhelia como Osimhen, pero despojados de estos dos elementos diferenciales, el Barça con Cancelo, con Araujo, con Koundé, con un mediocampo
que tampoco da demasiadas garantías, pero en el que aún así, aún sin mediocentro posicional, están Gundogan, De Jong y compañía, tiene que hacer prevalecer todo esto. Para mí, el Barça tendría que pasar esta eliminatoria, pero cuidado con el Nápoles, que si se sacude el polvo de las eliminaciones europeas inesperadas, como por ejemplo la del año pasado, o como por ejemplo cuando no le plantó cara al primer Barça de Xavi, puede ser peligroso. Y ya por último, se disputará la ida, también ese día 21 de febrero, del Oporto-Arsenal. Esta es una de las 4 eliminatorias que yo doy por sentado que va a pasar un equipo, y ese equipo no es otro que los Gunners, el actual líder de la Premier League, que recuperó la condición este domingo después de que el Liverpool no pudiera pasar del empate a 0 contra el Manchester United, el conjunto dirigido por Mikel Arteta y uno de los 2 representantes de la liga inglesa. Creo que los dos han tenido muy buena suerte, tanto el Manchester City como el Arsenal, no han topado con equipos que en teoría les vayan a poner en aprietos. Y eso, que yo al Oporto, como os dije del Copenhague, lo valoro muchísimo, porque el que da todo lo que tiene no está obligado a más. Y el Oporto, casi todas las temporadas, alcanza su techo. ¿Cuál es su techo? Llegar a octavos de final. ¿Cuál es el equipo que peor se lo hizo pasar en eliminatorias al Inter el año pasado? El Oporto, sí, el Oporto. Y eso que el Benfica iba mucho mejor. Y eso que el Milán era el rival ciudadano del Inter y normalmente lleva la voz cantante. Pues el que peor se lo hizo pasar fue el Oporto, en esta eliminatoria de octavos de final. ¿Qué era lo que tenía que hacer el Oporto como obligatorio en esta fase de grupos? Pasar como segundo. ¿Qué ha hecho el Oporto en esta fase de grupos? Pasar como segundo. O sea, es un conjunto al que poco más le puedes pedir. Encima ha acabado empatado a puntos con el Fútbol Club Barcelona, a 12 puntos. Pero es verdad que a nivel de calidad neta no es comparable a lo del Arsenal. El Oporto puede esgrimir a Taremi, a Wenderson Galeno y a Pepe. Por su parte, el Arsenal tiene a Saka, a Trossard, a Martinelli, a Gabriel Jesús y a Edegor. Una distancia sideral. Que quizás en la competición doméstica el Arsenal, pese a ir líder, a mí no me deja de sembrar alguna dudilla. Pues sí, es verdad. Que además cuando va a domicilio el equipo de Mikel Arteta, por ejemplo, a plazas complicadas como Newcastle o como Villa Park, no da el do de pecho y acaba perdiendo. Pues sí, también es cierto. Que no me extrañaría que en Odragao el Oporto le ganara el partido al Arsenal. Pues no me extrañaría, fijaos lo que os digo. Que el Arsenal saliera con un 2-1 ahí, como salió de Lens derrotado por ese mismo marcador de 2-1. Pero al final el Oporto le faltan cositas, le falta lo que os comento, nivel puro y duro. Es que ni siquiera va líder de la Liga Portuguesa. Tiene 31 puntos, empezó la jornada con líder y se enfrenta hoy al Sporting, que precisamente es con el que iba empatado a puntos. No obstante, ha perdido partidos, ha ganado muchos en los minutos de descuento. Su mayor argumento defensivo es Pepe, con 40 años, que yo lo valoro muchísimo, la trayectoria de Pepe, y es un jugador de lo mejor de su posición en las últimas 2 décadas. Pero, hombre, resistir al caudal ofensivo que os he relatado del Arsenal, que además tampoco va cojo atrás, con un William Saliba, con un portero español, David Raya, que es verdad que está dejando dudas, pero con un Ben White, con un Gabriel Magallanes, con un Declan Rice, que es un mediocentro que está siendo de lo mejor de la temporada en Europa. Yo creo que resistir a todo esto para el Oporto a ida y vuelta es demasiado. Si me dices partido único en Odragao, te digo casi 50-50. Pero creo que en Inglaterra va a pesar mucho el poderío del actual líder de la Premier, que ya veremos cómo llega a febrero y marzo, porque, como comento, esto no lo podemos perder de vista. Estamos haciendo esta perspectiva, este esbozo, esta antevisión con 2 meses vista. Y eso es mucho. Dicho esto, aunque sea mucho, os recuerdo, Leipzig-Madrid, yo digo que pasa el Madrid sin dudas. Copenhague City, el City también por la vía rápida. PSG Real Sociedad, aquí doy el bombazo, pasa la Real Sociedad. Lacho, Bayern de Múnich, el Bayern sin contemplaciones. Inter Atlético, pasa el Inter. PSV, pero con alguna dudilla. PSV
Borussia Dortmund pasaría el Borussia Dortmund con todas las del mundo, Nápoles-Barça con todas las del mundo también avanzaría el equipo de Xavi y Oporto-Arsenal avanzaría el Arsenal. Es decir, estaría clasificando yo a 7 primeros y a un segundo de grupo, que es el Inter de Milán. Suelen pasar más primeros, pero es verdad que si queréis hacer una apuesta lógica y tenéis que decir que pasan 7 primeros y un segundo de grupo, sería que pasan todos los primeros, incluyendo al Atlético y excluyendo a la Real, y que avanza el PSG, que es el segundo más temible y más temido por todos, con permiso del Inter de Milán, que tendrá menos nombres, pero que tiene más hombres, por lo menos por lo demostrado hasta la fecha. En fin, os dejo todo servido. Creo que ha sido completito lo que os he analizado. Se puede decir mucho más y desde luego habrá tiempo para hacer todos los directos de esas eliminatorias porque cada día habrá un equipo español en liga. Entonces vamos a hincharnos a partir de febrero a hacer directos de Champions. Ahora os toca a vosotros. Mientras tanto, os toca a vosotros jugar, pronosticar, decidme claves que se me hayan pasado o que creáis que son más importantes que las que digo yo. Todo ello y las suscripciones, que siempre os las agradezco encarecidamente, y por supuesto la cajita de comentarios. Así que nos vemos pronto. Hoy hay liga de primera división y de segunda con equipos punteros que juegan, incluido el que era líder, el Girona. Así que ahí nos vemos, porque el Girona a lo mejor el año que viene está en estas, está en Champions. ¡Nos vemos pronto! Gracias por la repercusión y la difusión del vídeo, espero que la tenga, y hasta la vista.